Muy buenas tardes a todos los presentes. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes para hablarles de este tema que en cierta medida ya nos está tocando a todos nosotros y es muy interesante para analizar la transformación que está viviendo la industria y la economía global en general. Un poco les cuento el background por el cual estoy acá. Yo soy científico de datos. Algunos se preguntarán eso de qué se trata. Pues básicamente va a ser una de las profesiones de este siglo y los próximos, en virtud de que la nueva economía basada en datos va a marcar el paradigma y el derrotero a seguir, no solamente en la economía digital, sino en los sectores en general. En ese orden de ideas, tengo un perfil múltiple en el que he tenido la oportunidad también de ser profesor asociado a la Universidad de EAN, empresario en el área de análisis de datos, IoT, Big Data, Blockchain. Tenemos una empresa dedicada a esto en la cual hemos tenido la oportunidad de desarrollar proyectos de carácter global. Y en función de eso, pues me invitan a dar esta charla que espero les guste y sea de su agrado y veamos entre todas las oportunidades que nos está abriendo esta cuarta revolución industrial. En virtud de ello, ¿cómo manejaremos la plática? En primer lugar, vamos a ver qué es esto de la economía digital, la cuarta revolución industrial, cómo nos está afectando, cuál es la importancia para la gran mayoría de empresas y de empresarios colombianos, y luego de que tengamos claro nuestro derrotero y el objeto de nuestro estudio o de lo que en cierta medida está permeando la economía actual, iremos analizando un poco y en profundidad cada una de las diferentes autopistas que manejan esta nueva revolución industrial, entre ellas el Internet de las Cosas, o conocido como IoT, el Big Data, el Data Analytics, el manejo de los grandes volúmenes de información, toda la parte relacionada con los Smart Factories o las fábricas inteligentes y ello asociado con toda la parte de impresión 3D y cómo esto va a afectar la cadena de valor y está afectando la cadena de valor de las industrias, para luego entonces dedicarnos un poco más en detalle a hablar sobre los retos y desafíos para la sociedad, ¿cierto? Y finalmente nos va a quedar el interrogante, bueno, y todo esto que se nos viene con la tecnología al final, ¿es un tsunami o es más bien un mar de oportunidades para la transformación productiva de nuestra sociedad? Empecemos por indagar un poco qué es la economía digital y la cuarta revolución industrial. Mucho se habla de esto y en cierta medida se ha vuelto un término cliché en el que ya todos decimos conocer qué es la cuarta revolución industrial, pero no sabemos por qué es cuarta o quinta o sexta o séptima, ¿cierto? Y por qué es importante para las pymes y la industria en general, cómo va a impactar en cierta medida esa industria y cuáles van a ser sus consecuencias. Entonces comencemos por indicar que si es una cuarta, pues han habido otras revoluciones precedentes. La primera de ellas es la revolución industrial que se da con la máquina de vapor, ¿cierto? Y que ustedes como conocerán a nivel histórico genera toda una revolución en las formas de producción. Luego de eso se da una segunda revolución en donde entran toda la parte de mecanización de los medios de producción y entran todos aquellos procesos que utilizan la mecánica como su principal dinamizador para llevar a cabo el proceso productivo. Hace 30 a 40 años ya teníamos el advenimiento de la tercera revolución industrial que daba cuenta de la producción automatizada. Y esta producción automatizada iba de la mano con la producción en serie, o en otras palabras, la producción estandarizada. Y entonces a lo que nos abocamos hoy en día es la cuarta revolución industrial, que ya viene implícita con la producción que usa medios cibernéticos para la elaboración de productos y servicios.
En función de eso, podemos definir que esa cuarta revolución industrial es ese conjunto de tecnologías emergentes, pero básicamente basadas en sistemas cibernéticos, físicos, que han cambiado las formas de producción y que hacen gala de otras herramientas como el análisis de datos o la interconectividad que nos está brindando IoT para unir definitivamente al hombre y a la máquina en un solo objetivo, que es dinamizar el aparato productivo a nivel mundial. En ese orden de ideas, ¿por qué es importante para la sociedad? Cualquiera de ustedes diría, bueno, pero esto es una cosa que yo la veo simplemente en las apps, ¿cierto? Es algo que en algún momento se decía que somos tecnodependientes y tenemos que pasar a ser tecnocompetentes. Y entonces al final no queda claro. ¿Y cuál es el impacto para las industrias? Lo que ustedes ven ahí es la curva de adaptación de una tecnología, o la curva de adaptación tecnológica que tenemos todos los consumidores. Si ustedes ven, la gran mayoría de tecnologías pueden tener dos tipos de comportamiento. Por un lado está el de adaptación temprana, en el que las empresas y los usuarios se dan cuenta de que esto está cambiando el mundo, lo adaptan de forma temprana y en función de eso su costo de adaptación es muy reducido. O la otra cara de la moneda es cuando adaptamos las tecnologías de forma tardía y el costo de adopción de estas tecnologías es excesivamente costoso. Es decir, quienes primero se montan en el bus son los elegidos. Quienes ya lo hacen de manera rezagada, pues simplemente tienen que pagar el costo por ello. En función de eso, la importancia para la sociedad ocurre, esto es el gráfico de Gartner y asociado a lo que se conoce como la ley de Amará, en donde regularmente pensamos que la tecnología es una caja de herramientas que nos viene a solucionar la vida y a solucionarnos hasta por qué me estoy separando de mi mujer o por qué estoy rompiendo con mi novia o mi novio, solo con apretar un botón. Pues no, lo que sucede con la tecnología es que hay una expectativa creciente por los impactos que esta va a generar a el corto plazo, pero estas expectativas decrecen en el largo plazo y finalmente se da una curva creciente basada básicamente en ya los hechos reales que asume el consumidor. Y en función de eso, lo que estamos viendo ahora con todo este cambio tecnológico es que estamos pasando de una sociedad en la que está centrada en el productor a la sociedad conocida como el culture maker o la sociedad de hágalo usted mismo, en donde el todo como servicio, negocios como Uber, Rappi, ¿cierto? Airbnb y demás, van a ser cada vez más la tendencia en este mundo cambiante. Veamos entonces la primera autopista, que es lo del Internet de las cosas. ¿Cómo nos va a afectar las formas de producción? Y vamos a ver que esto no es más sino la interconectividad entre todos los objetos que en cierta medida tienen algún nivel de conectividad en línea y pueden llegar a generar mejoras para la cadena de suministro. En función de eso, podemos decir que hoy en día, así no lo creamos, una persona promedio está conectada o se expone a estar conectada entre 1000 y 5000 dispositivos que están en red. Los sensores, los celulares que ustedes llevan, si nomás contamos los celulares que entre todos juntamos, ¿cuántos dispositivos tenemos? ¿Cierto? Y si a eso le sumamos el número completo de dispositivos, entre 1000 y 5000 dispositivos nos exponemos. Eso quiere decir que hoy en día las máquinas y en 20 años se van a comunicar más que los seres humanos entre ellas. Si ustedes ven la curva creciente, en los 90 había cerca de 1 millón de aparatos conectados a la red. Hoy tenemos cerca de 50 billones, ¿cierto? Y se dice que en el 2030 serán cerca de la mitad de la población mundial en términos relativos el nivel de conectividad que tendremos con el Internet. Ahora,
¿Cómo va a transformar esto la economía? Entonces me gusta siempre mostrarles el caso de un aliado nuestro en Europa que ha transformado la industria a través de dispositivos de IoT e inteligencia artificial. Quisiera que lo vieran por un minuto. Ok, ahora la pregunta entonces, ¿cómo hacemos que esto funcione? ¿Cierto? Entonces tenemos algunas de las aplicaciones que se han encontrado en Internet de las cosas en la economía, como la instalación de sensores anidados a plataformas en la nube que nos permiten hacer más rápida nuestra cadena de suministro, sistemas de capturas de datos mediante sensores o reconocimiento visual y reconocimiento de voz que nos permiten saber qué está pensando el consumidor y hacia dónde va a estar orientado. Toda la parte de computación cognitiva que va a ser una gran ayuda para entender las necesidades de los usuarios, así como de los consumidores para saber cómo orientar productos y servicios de forma más efectiva. Y todo el cambio en los sistemas de producción, sobre todo ahora se está dando mucho en la industria gráfica y creativa. Ahora, la cuestión es qué oportunidades traerá para la sociedad y la economía en Colombia en general. ¿Cómo podemos aprovechar esto? Para esto quiero citarles uno de los casos en los que he tenido la oportunidad de ser consultor, en este caso en Italia, de la empresa Electra. Es una empresa que estaba dedicada a la industria gráfica, pero estaba dedicada de manera manual y utilizando procesos manuales para toda la producción y comercialización de servicios. Una vez entra en todo el proceso de transformación digital y los procesos de implementación de IoT, logra incrementos significativos en su productividad. Por ejemplo, en las ventas logró un incremento en cerca del 75% en 2 años. En toda la parte de la mejora en los tiempos de entrega, mejorando la cadena de suministro en un cerca de un 30% y fidelización del cliente en un 60%. ¿Y por qué? Simplemente porque esta empresa se adaptó a la nueva tendencia de consumo global que es hágalo usted mismo, en donde el cliente rediseña sus productos y servicios de acuerdo a sus necesidades y no de acuerdo a lo que los empresarios regularmente queremos darle. Otro de los casos que podemos ver, por ejemplo, esta empresa de Better Workbooks, en donde se dio una mejora y seguimiento en la cadena de suministro para despachar libros de segunda mano que iban finalmente a parar a las escuelas de bajos recursos, ¿cierto? Impactando directamente.
o el caso de Crown, en donde adapta dispositivos de IoT para toda la parte de su ciclo de vida del producto, mejorando significativamente toda la parte de costos y la forma de producción y ensamble de empaques que en cierta medida eran un cuello de botella. Y finalmente el caso de Alfa, en donde a través de la implementación de dispositivos IoT y de inteligencia artificial mejora y da una transformación hacia la producción limpia. La segunda gran autopista de esta cuarta revolución es toda la parte de Big Data y computación cognitiva. Si ustedes ven ahí cuánta información producimos hoy los seres humanos al año, al día, se dice que actualmente estamos produciendo cerca de 7 zettabytes cada año. Un zettabyte es 1 trillón de terabytes. Entonces, hoy en día hay más información de la que se produjo en los 200 años anteriores y simplemente producida en un solo año. Pero ¿cómo la vamos a manejar? Es la pregunta. Otra de las cosas que se da es toda la parte del manejo de redes sociales. Cómo las redes sociales están impactando en nuestro mundo y sobre todo las tendencias de consumo y cómo eso va a favorecer a las empresas si es bien manejado. Cerca del 70% de los datos que hoy en día generamos se generan a través de redes sociales y datos no estructurados como fotos, videos e inclusive mensajes de texto que deben de ser analizados. En una de las últimas consultorías que tuve la oportunidad para hacer para el Global Entrepreneurship Monitor a nivel mundial en 5 países, una de las necesidades que ellos identificaron y nos solicitaron a nosotros como empresa con un pool de proveedores precisamente fue el desarrollar una plataforma que integrara datos estructurados, llámese indicadores, con datos no estructurados, llámese lo que la gente percibía del emprendimiento en redes como Twitter, Facebook e Instagram. Y de esa forma sacar de forma correcta cuál es el patrón de los emprendedores a nivel mundial y qué están pensando ellos con respecto a los programas de gobierno, qué están pensando ellos frente al contexto y al entorno. Y todo eso utilizando la combinación de redes sociales y datos estructurados. Si lo vemos de forma análoga, ahí es un pequeño esquema de cómo ha evolucionado todo el desarrollo de esta tecnología, aunque hoy todavía estamos en una fase incipiente, todavía hay mucha gente que piensa que ya vamos a estar en la época de Star Trek o algo similar y todavía nos falta mucho por desarrollar. Básicamente estamos en la fase del desarrollo de analítica, de cómo estamos aprendiendo los seres humanos, de cómo utilizar los datos para hacer más productiva nuestra vida y utilizarlos en función de nuestras necesidades. En esta parte de Big Data, la pregunta nuevamente es ¿qué oportunidades va a traer? Pues básicamente las oportunidades van a ser sobre las aplicaciones que va a tener para el entendimiento del consumidor, ¿cierto? Toda la parte de análisis de sentimientos. Si ustedes recordarán el caso de Cambridge Analytica, esto tiene 2 caras de la misma moneda. Si bien es cierto que hay una cuestión ética transversal en el asunto, lo cierto también es que hay un mar de oportunidades. Si ustedes como empresas o como individuos lo utilizamos bien, podemos llegar a saber patrones de consumo a través de análisis de sentimientos. De otra cara, si es utilizado de manera no ética, podríamos llegar a incurrir en factores como lo que ustedes vieron con el caso de Cambridge Analytica y la manipulación para la percepción de los electores. Pero también podemos llegar a desarrollar herramientas como los mapas de calor o la analítica web, utilizando todo el conjunto de herramientas generadas a través de reconocimiento visual, reconocimiento de voz, para saber inclusive si una persona está hablando con su mamá o está hablando con su hermano y saber en qué medida esto puede llegar a afectar o no un patrón de consumo. Veamos el caso de Amazon. Cuando implementó esta serie de tecnologías y sobre todo el manejo de grandes volúmenes de información, el core de Amazon cambia radicalmente. Cambia de vender libros y productos cambia ya en enfocarse hacia todo el desarrollo de tecnologías y dispositivos orientados hacia la inteligencia artificial.
Entonces, hoy en día Amazon ha optimizado su segmento de clientes de acuerdo a perfiles psicográficos que le han permitido llegar a lugares donde antes no conocían, optimizando también su cadena de valor en un cerca de un 45% en el manejo de costos y finalmente agilizando el nivel de predictibilidad en función de lo que los consumidores quieren de ellos. Por eso es que hoy en día Amazon sabe que en la sociedad de hágalo usted mismo, es más importante tener un robot en la puerta de su casa o una tienda atendida especialmente para diferentes segmentos de consumo que tener una gran infraestructura orientada a todo el mundo, pero sin ningún tipo de foco. El tercer, y digamos, eslabón que cierra esta parte es toda la parte de fábricas inteligentes e impresión 3D. ¿Cuál va a ser el impacto de esas fábricas inteligentes? ¿Cómo va a cambiar nuestras formas de consumir y de producir? En primer lugar, van a ser empresas basadas en sensores de localización inteligente que ya le van a decir a los productores inclusive en qué momento debe cambiar o no inventarios. Va a ser una operación máquina a máquina, ya la estamos viendo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de implementar y acompañar un par de empresas en la implementación de sensores de máquina a máquina, en donde ya la máquina dialoga con sí misma para controlar inventarios, controlar insumos, mercancías, etc. Va a haber líneas cruzados entre líneas de productos sin mayor inconveniente, y eso atado a dispositivos de captura e información de memoria digital, que le van a permitir brindar información en tiempo real tanto a los empresarios como a los consumidores. Y todo esto en el centro, engranado a través de la computación en la nube. Si vemos toda la parte de fábricas inteligentes, ¿quién ha invertido? Vemos que el sector gráfico, el sector de empaques, ¿sí? Toda la parte de decoración, la parte de logística, son los que en cierta medida ya están siendo tocados de manera directa por esta transformación productiva, ¿cierto? Porque son los que tienen la necesidad. Muchas de las pymes todavía no lo ven claro, porque pues a ellas la necesidad es el flujo de caja diario. En 10 años, cuando vean que la revolución ya ha sentado sus pies para quedarse, pues ahí veremos si invierten o no en esa transformación. En el caso de cuáles son los sectores que la están adaptando de manera temprana, ustedes ven que la parte de energía, la parte del sector automotriz, toda la parte de retail, de los supermercados, son en donde primero se está viendo esa transformación y de manera un poco más tardía en toda la manufactura de la logística. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades? Para eso miremos el caso de Ricoh, que nos muestra qué hicieron ellos como empresa para transformarse digitalmente. Where a craftsman's new way of thinking unlocked the potential for mass communication, the beginnings of a film industry fueled imaginations. The art world saw simple tubes of oil paint transform into French Impressionism. Whilst on the athletics field, the Fosbury flop became the only way to do the high jump. 3D animation became the start of a whole new era in entertainment. The radio, the computer chip, solar panels, the app, you name it. The fact is, new ways of doing things change things. They open eyes. They transform minds. They shift paradigms. They create opportunities you never thought possible. Ricoh has always believed in finding new ways to do things. Their global portfolio of products, services and solutions around the world are changing the way people interact with information and transforming the way we work, especially when it comes to production print. At Drupa 2016, Ricoh will demonstrate new ways to open new worlds. With our focus on business transformation, we'll be bringing game-changing solution in hardware, software and services for the graphic art industry. Drupa will be the first showing of the new Ricoh Pro VC60000 high-speed inkjet platform to a worldwide audience.
come and see why it has created such a stir. Ricoh's commitment to innovation will be unmistakable. Together with our class-leading cut-sheet range, powered by Ricoh-led workflows, we will demonstrate a suite of new technology in fields such as industrial inkjet and 3D printing. Explore the massive untapped potential in this solution with us. Let's open new worlds together at Drupa. Ok, el caso de Ricoh es algo interesante porque si ustedes conocen, Ricoh era productor de fotocopias, pero de un momento a otro en que empiezan a declinar, dicen, o seguimos produciendo fotocopiadoras y tal vez vamos a ser desaparecidos por la industria, o entramos a un mundo en el que ya tenemos que hacer una transformación productiva y dar al mercado lo que está necesitando, en este caso las impresiones 3D. Digamos que el caso de Ricoh es uno de los más interesantes para analizar cómo hizo su transformación productiva y cómo mejoró su productividad, cómo hizo gala de esa tecnología no para simplemente capturar más mercado, sino para transformarse interiormente. Pero hay otras empresas, como el caso de Smart Factory en España, o el caso de Pils en Alemania, en donde ya se ha dado esa transformación. Inclusive casos en Latinoamérica, en donde hay empresas que ya han entendido que hacia allá va la economía global y está la curva de adaptación para saber cuál va a ser mi costo de oportunidad. La cuestión de cuáles serán los principales retos de esta cuarta revolución industrial. Ustedes dirán, bueno, y ahora, y esto se nos vino, ¿qué hacemos como empresarios, como consumidores? ¿Nos van a manipular? O sea, yo dialogo diariamente con empresarios, con inversionistas, con consumidores, usuarios, y dicen, no, pues ahora ya la privacidad va a quedar mandada a guardar. Pues básicamente, la recomendación que yo hago siempre, sobre todo a los empresarios, es que antes de adoptar la tecnología, formulen de manera correcta la pregunta. O sea, a veces adoptamos tecnología simplemente porque está de moda y luego nos damos cuenta que es un elefante blanco que no sirvió para nada y que nuestra empresa va a seguir igual de rezagada a lo que estaba antes. Entonces, primero hay que identificar realmente la necesidad que requerimos frente a la transformación de nuestra empresa. Y en función de eso, elegir la mejor tecnología que nos va a permitir incrementar nuestra productividad y pegarle a nuestro mercado. Y desde el punto de vista del consumidor, ser muy atentos en la adopción de las tecnologías. No solamente adoptar aquellas por moda o por tendencia, sino aquellas que realmente me sirven para los diferentes intereses que tengo yo como persona o ser humano. Si lo vemos, la inmersión, por ejemplo, en toda la parte de la sociedad del conocimiento y del Big Data va a llevar a una transformación entre lo que es el Big Data y el Great Data, o lo que son grandes volúmenes de información y un universo de grandes datos, de datos geniales para hacer ciencia, para hacer conocimiento, para generar interconectividad entre nosotros como seres humanos. Entonces, de nosotros depende realmente cuál sea el uso que le vamos a dar. Y de las empresas también va a depender si los datos van a servir para contar historias y para hacer un mejor contexto, no solo para la producción y comercialización de bienes y servicios, sino para la productividad de las empresas, o si va a ser usado con otros fines. Toda la parte de los retos que van a traer las ciudades inteligentes, que nos van a permitir interconectar de una mejor forma la empresa con la ciudad, la cadena de suministro y con los individuos y sus necesidades en tiempo real, ¿cierto? Y finalmente, la cuestión es apostarle al futuro, o sea, de nada nos sirve como empresarios o inclusive como consumidores quedarnos en el hecho de que no, mejor yo me quedo ahí y no me transformo, o me quedo ahí y simplemente dejo que el elefante avance y pues a mi hijo le tocará, o tal vez a mi nieto, yo no veré por ahí andando máquinas todavía, androides, eso ya será en unos 70 años, entonces no me monto a ese bus, o lo hago y realmente soy un pionero en el proceso. Entonces esto se va a dar un tsunami o un horizonte de oportunidades. ¿Cuál será realmente el meollo del asunto? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos afrontar? Pues básicamente hay unos tips que siempre me gusta
dejar, y siempre en mis reuniones con empresarios y con todos aquellos a los que tengo la oportunidad, como en este caso, de compartirles, es un mar de oportunidades. No tenemos que verlo como un tsunami que nos va a sepultar, sino como un mar de oportunidades. Pero para eso primero debemos de entender la lógica del consumidor presente y futuro. Debemos de entender que el consumidor de hoy en día y del futuro va a estar en la cultura de hágalo usted mismo, rediseñe su producto desde casa. La impresión 3D nos va a permitir inclusive imprimir nuestra sala mientras que estamos viendo cómodamente una película, pedirla por internet y que la sala llegue y se instale de manera directa en nuestro apartamento sin ningún tipo de incomodidad. Entonces hay que ver cómo se está dando esa transformación. Y entonces en función de eso debemos de valorar las empresas como parte de una cadena de valor integral de la sociedad, ¿cierto? Y en la economía del conocimiento y la economía digital como tal. El otro gran desafío es optimizar los datos generados en mi empresa o como individuo. Inclusive esto ya va más allá de las empresas. Yo como individuo voy a tenerme que desempeñar en una economía del conocimiento, en una economía basada en datos, en donde tengo que ver cómo tomar decisiones efectivas de tal suerte que no me manipule mi comportamiento con las herramientas existentes, pero sí utilizarlas para saber directamente dónde debo llegar y no ser presa de, digamos, de herramientas como el marketing sensorial. La inversión de hoy será la ganancia del futuro. Aquellos empresarios que inviertan hoy y empiecen a hacer su transformación productiva, pues van a ser realmente a los que menos costo les va a generar este tipo de transformación. Y eso nos lleva a que nuestros empresarios tengan que ver y cambiar de un pensamiento del corto plazo hacia un pensamiento estratégico de largo plazo versus la ejecución en el corto plazo. O sea, la ejecución de hoy debe ir atada a una ruta de largo vuelo. Si no se combinan esas dos, pues difícilmente se van a generar grandes productos y grandes resultados para nuestra economía. Siempre me gusta decirle, la cuestión es creérnosla que somos capaces de entrar en esta transformación digital, capaces de entrar en esta economía global. Muchas veces pensamos que esto es una cuestión de los chinos, es una cuestión de Estados Unidos, es una cuestión de Francia, de Alemania, ¿cierto? De Inglaterra. Recuerdo la última vez que tuve que ir a defender la consultoría para el Global Entrepreneurship Monitor en Nueva York. Tuve que competir con 5 empresas de talla mundial de Silicon Valley, de la India, de la China, pero básicamente la cuestión se trata es que estamos entre seres humanos y tú a un ser humano lo puedes convencer y puedes adaptar lo que tú tienes a las necesidades de las personas, pero eso no se logra si nosotros no nos lo creemos y no generamos realmente un cambio, primero mental, segundo en nuestras formas de hacer las cosas y tercero en cómo nosotros nos proyectamos al futuro. Muchas gracias por su atención y quedo atento a preguntas, inquietudes, lo que ustedes consideren.